Buenas tardes, somos el equipo AT y estamos conformados por José Antonio Rodríguez Cisneros y Ana Paula Martínez Villaseñor. En este video se expondrá el pipeline y los servicios, tales como la caldera y las torres de enfriamiento. Para el resumen ejecutivo, se hizo la distinción de 4 secciones características de la planta para la producción de cumeno, que consisten en la alimentación, la reacción, la separación y la recirculación, y en estas se incluyeron los accesorios y las tuberías para cada una de estas secciones. También se incluye el cálculo para las torres de enfriamiento y las dos calderas que alimentan el vapor de agua para los intercambiadores de calor. Bien, como introducción tenemos la figura 1, el layout de la planta. Como vemos, la planta se dividió en 4 secciones. La sección 1 consiste en la alimentación y mezclado. En esta sección se encuentran equipos tales como los tanques de almacenamiento de los reactivos y los mezcladores. Después pasamos a la sección 2, donde se encuentran equipos como los intercambiadores de calor y el reactor. Después, la sección 3, que es la de separación, se encuentran las torres de destilación y los tanques de almacenamiento de los productos. Y por último, la sección 4, que consiste en la recirculación del benceno y el tanque de almacenamiento del benceno. La segunda sección se considera la más importante, por contener al reactor que permite la producción del producto deseado, con sus respectivos intercambiadores y válvulas. La tercera sección abarca las 3 columnas de destilación para la separación de los productos y almacenaje de estos. La última sección, la cuarta, se basa principalmente en la recirculación y almacenaje de benceno, que se separa en su mayoría en esta segunda columna. Bien, con lo expuesto anteriormente de la planta dividida en 4 secciones, se cuantificó la tubería necesaria, las bombas, válvulas, codos y uniones en T para toda la planta. En la tabla 1 se muestran estos resultados, donde vemos que se ocupa una tubería de 3 pulgadas de acero inoxidable 316L de cédula 40, se ocupan 243 metros. Se van a ocupar 2 bombas centrífugas en el proceso y un total de 39 válvulas, 37 codos y 6 uniones en T. Bien, para los servicios pasamos a los fundamentos de la caldera y las torres de enfriamiento. Bien, pasamos a las torres de enfriamiento. Por la parte superior entra el agua caliente y por la parte inferior sale a una temperatura menor. Después, el flujo de aire entra a contracorriente a las condiciones ambientales y por la parte superior sale una temperatura mayor. Como vemos, para el balance de energía para el agua y para el aire, la ecuación 1 muestra el balance de energía para el agua, donde el flujo de calor del agua es el flujo másico del agua por el Cp del agua por la diferencia de las temperaturas. Y para el flujo de calor del aire es el flujo másico del aire por la diferencia del tampías en el estado 2 menos el estado 1. Igualando las ecuaciones 1 y 2 se obtiene la línea de operación, que es la ecuación número 3. También es útil graficar la curva de equilibrio vapor-aire, que está por la ecuación 4. Como vemos, esta ecuación depende de la humedad específica del aire, y la humedad específica puede ser estimada a partir de la ecuación 5, que depende de la presión de saturación del agua. Para las dimensiones de la torre de enfriamiento, se tiene la ecuación 6 y 7, donde la ecuación 6 muestra el número de etapas de equilibrio y la ecuación 7 es la altura de la torre, que relaciona el número de etapas de equilibrio, el flujo de aire y un coeficiente de transferencia de masa. Seguimos con el cálculo de la caldera, para el cual se comenzó con el balance de energía para el agua, utilizando las ecuaciones 8 y 9, para después poder obtener el balance de los productos de combustión utilizando la reacción de metano, así como también el flujo de calor liberado por los gases de combustión. En la siguiente sección se expondrán los resultados de las calderas y torres de enfriamiento. Bien, para la torre de enfriamiento se cuenta con agua
con un flujo de agua de 98.4 kilogramos por segundo a una temperatura de 80 grados Celsius, que será enfriada hasta una temperatura de 30 grados Celsius. Como vemos, el flujo de aire a las condiciones ambientales tiene una temperatura de bulbo seco de 30 grados Celsius y una temperatura de bulbo húmedo de 25 grados Celsius. A partir de estos dos datos se puede obtener por la carta psicométrica la entalpía en la entrada del aire, que es de 76 kilojoules sobre kilogramo de aire seco. Con este análisis se buscará obtener el flujo de aire, así como las dimensiones de la torre. Como vemos, a partir de la ecuación número 3, podemos obtener la entalpía a la salida del aire. De igual manera podemos obtener el flujo de aire a la salida mínimo. Y usamos una relación de 1.5 veces el flujo de aire mínimo y para construir la línea de operación. En la figura 9 se muestra la línea de operación. La curva azul representa la curva de equilibrio del aire-vapor. La línea recta roja representa las condiciones límite de operación. Y la línea verde representa la línea de operación, usando ya la relación de 1.5 veces el flujo másico de aire mínimo. En la siguiente se muestra la torre de enfriamiento, el esquema final, donde vemos que se obtiene que el agua va de una temperatura de 80 grados Celsius hasta una temperatura de 30 grados Celsius. El flujo de aire másico que se tiene es de 76.43 kilogramos de aire por segundo. Y las dimensiones de la torre son una altura de 15.3 metros y un diámetro de 5 metros. Como resultados, tenemos las figuras 11 y 12, mostrando el dimensionamiento de cada una. Se decidió agregar la segunda caldera, puesto que la alimentación de vapor al reactor necesitaba mucha energía, por lo que se decidió distribuirla. Observamos en la tabla 1 el flujo de calor obtenido, el flujo de calor requerido y el cambio de temperatura. Bien, por último se muestra el layout final de la planta, donde se incluyen las dos calderas y la torre de enfriamiento. De igual manera se muestran las corrientes que pasan por estos equipos. Y como conclusión, bueno, se segmentó la planta en 4 secciones, como vimos: alimentación, reacción, separación y recirculación. Y en cada uno de estos fueron colocados los accesorios tales como las válvulas, codos y conexiones T. Se obtuvo las caídas de presión en las corrientes y se caracterizaron las mismas. También se cuenta con 2 calderas. Se realizó el dimensionamiento de estas dos. La primera va a generar agua a 350 grados Celsius y la segunda a 200 grados Celsius. Después, una torre de enfriamiento, el cual enfriará el agua hasta 30 grados Celsius. Y por último se mostró un layout de la planta dimensionada, incluyendo los servicios, que son las 2 calderas y la torre de enfriamiento. Aquí se muestra la bibliografía que utilizamos y por nuestras partes todo. Gracias.